Bueno, secretario, por favor, reanudar la sesión haciendo el llamado a lista de la verificación del quórum. Sí, presidente. Acuña Molina, José Armando. Presente. Barajas, Hernández, Edwin Arbey. Ausente. Castro Silva, Víctor Eugenia. Presente. Díaz, Cuellar, Omar Alexis. Ausente. Fierro Mayorga, Franjul. Ausente. Huergo Gómez, Virgilio. Presente, secretario. Lara Sánchez, Rodrigo Armando. Ausente. Murcia Omenes Jesús. Presente. Ortigoza, Alfadil. Como siempre, presente, señor secretario. Rodríguez, Andrade, Néstor Iván. Ausente. Trujillo, Perdomo, Sergio Andrés. Presente, secretario. Trujillo, Wilfred. Ausente. Fierro Mayorga, Franjul. Presente, señor secretario. Señor presidente, le informo la presencia de 7 honorables diputados. Existe quórum deliberatorio y decisorio. Muy bien. Secretario, por favor, continuemos y antes de continuar vamos a declarar sesión permanente, siendo las 3:30 de la tarde, anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado, ¿lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobada la sesión permanente por los honorables diputados presentes en la sesión. Muy bien, secretario. Demos continuidad al orden del día. Sí, presidente. Punto número 4, ponencia para segundo debate del proyecto de ordenanza 025/2025, por la cual se establece el incremento salarial para las distintas categorías de empleo de la Administración Central Departamental y la Asamblea Departamental. Diputado ponente, Omar Alexis Díaz Cuellar. Funcionarios citados, la doctora Ormalia Vargas Montero, secretaria general, la doctora Diana Patricia Sierra, secretaria de Hacienda, y la doctora Julia Cristina Cortés, directora del Departamento Administrativo Jurídico. Los funcionarios citados están presentes, presidente, honorables diputados. Vamos a continuar, secretario, por favor, con la lectura de la ponencia y los conceptos jurídico y económico, por favor. Sí, presidente. Informe de ponencia. Neiva, 8 de julio del 2025, ponencia para segundo debate en plenaria. Proyecto de ordenanza 25 del 2025, por la cual se establece el incremento salarial para las distintas categorías de empleo de la Administración Central Departamental y la Asamblea Departamental. Por designación quisiera el presidente de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Crédito Público. Me permito rendir ponencia para segundo debate en sesión al proyecto de ordenanza 25 del 2025 bajo las siguientes consideraciones. El presente proyecto de ordenanza tiene su fundamento legal en las facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en el numeral séptimo, artículo 300 de la Constitución Política de Colombia. Que el presente proyecto de ordenanza fue presentado a iniciativa del señor gobernador, doctor Rodrigo Villalba Mosquera, para el periodo de sesiones ordinarias del mes de julio del año 2025, donde fui designado como ponente el pasado 8 de julio, para lo cual me permito rendir ponencia para segundo debate en plenaria bajo las siguientes consideraciones. El artículo 300 de la Constitución Política, modificado por el artículo segundo del Acto Legislativo número 01 del 1996, señala en su numeral sexto que corresponden a las asambleas.
Inciso séptimo, determinar la estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo, crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta. Esta disposición es complementaria del artículo 305 y Biden, el cual asigna a los gobernadores la atribución de crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas. Con cargo al Tesoro Departamental no podrán crear obligaciones que exceda el monto global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto inicial aprobado. Asimismo, el artículo 19, el numeral tercero de la Ley 2200 del 2022 indica, artículo 19, funciones. Son funciones de las asambleas departamentales. 3. Determinar a iniciativa del gobernador la estructura de la administración departamental mediante la creación y o supresión de las dependencias que la conforman y la asignación de sus funciones principales, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo. Sobre la complementariedad entre las atribuciones de las distintas instancias nacionales y territoriales en materia salarial, la Corte Constitucional en sentencia C-510 de 1999 señaló, 4.3, estos términos para la Corte es claro que existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales así. Primero, el Congreso de la República facultado única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la determinación de este régimen. Segundo, el Gobierno Nacional a quien corresponde señalar solo los límites máximos en los salarios de estos servidores teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas departamentales y consejos municipales a quienes corresponde determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias según la categoría del empleo de que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes que deben fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias teniendo en cuenta las estipulaciones que para efecto dicte las asambleas departamentales y consejos municipales en las ordenanzas y acuerdos correspondientes. Emolumentos que en ningún caso pueden desconocer los límites máximos determinados por el gobierno nacional. En consecuencia, la fijación de la remuneración salarial de los empleados de las entidades territoriales obedece a una competencia concurrente en la que interviene el gobierno nacional, las corporaciones públicas y el ejecutivo del respectivo orden. El primero define la remuneración máxima de acuerdo con los distintos niveles de empleo, la segunda define las escalas de remuneración para cada nivel de empleo y el tercero asigna la remuneración atendiendo las escalas de remuneración y los criterios consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política, según el cual la remuneración laboral es proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. El presidente de la República expidió el decreto 0620 del 3 de junio del 2025, por la cual se fijan los lineamientos máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional. En este orden, le corresponde a esa corporación en ejercicio de las atribuciones consagradas en el numeral séptimo del artículo 300 de la Constitución Política, fijar las escalas de remuneración de los empleos del sector central departamental y asamblea departamental para cada uno de los niveles de empleo, atendiendo las siguientes consideraciones. A. Se parte de las asignaciones de las escalas de remuneración adoptadas mediante el decreto 287 del 2006, expedido en el ejercicio de las facultades otorgadas al gobernador mediante la ordenanza 076 del 2005. Estas escalas desarrolló los principios establecidos en la ley 909 del 2004 y el decreto 785 del 2005, que reclasificó los niveles jerárquicos de los empleos de las entidades territoriales. Las escalas se encuentran unificadas, facilitando la aplicación de las normas y el manejo de la nomenclatura salarial. B. Dichas asignaciones se incrementan en un 7% que corresponde a lo ordenado por el Gobierno Nacional mediante el decreto 0620 del 3 de junio del 2025 para los empleos de ese orden, adoptándose así en la entidad territorial el mismo incremento. La Constitución prohíbe
que el fin de la política pública relativa a los salarios públicos sea permitir que estos tiendan ilimitadamente a perder el poder adquisitivo. Por el contrario, el artículo 53 de las normas concordantes con este se deduce que el derecho constitucional corresponde a mantener el poder adquisitivo. El fundamento del derecho a mantener el poder adquisitivo del salario se encuentra en la Constitución Política, artículo 1.2.25.53.95 de la Constitución Política, de conformidad con los tratados y convenios internacionales sobre protección al trabajo y al salario. A su vez, la Ley Cuarta de 1992 en su artículo 3 dispuso: el sistema salarial de los servidores públicos estará integrado por los siguientes elementos: la estructura de los empleos de conformidad con las funciones que se deban desarrollar y la escala de tipo de remuneración para cada cargo o categoría de cargo. Dado lo anterior, el Gobierno Nacional, mediante el decreto 0620 del 3 de junio del 2025, fijó los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales para la vigencia del 2025. C. Las escalas de remuneración no superen los límites establecidos para cada nivel de empleo en el decreto 0620 del 3 de junio del 2025. D. Que el presupuesto general del departamento para la vigencia del 2025 existe en apropiación suficiente para garantizar el incremento de salarios y las prestaciones sociales de los empleados del sector central y la asamblea departamental conforme al porcentaje que se propone incrementar. Acatando los lineamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales expuestos, el gobierno departamental solicitó a esta corporación político-administrativa el incremento establecido por el gobierno nacional sin que supere los límites de gastos de funcionamiento determinados en la Ley 617 del 2000, de acuerdo con la categoría en que se encuentra clasificado el departamento del Huila. Que el presente proyecto de ordenanza para su estudio en segundo debate se anexa a la siguiente documentación: 1. Proyecto de ordenanza número 025 del 2025. 2. Exposición de motivos. 3. Oficio suscrito por la doctora Diana Patricia Sierra Sánchez, secretaria de Hacienda Departamental, en el cual certifique el porcentaje de apropiación presupuestal destinado al incremento salarial contemplado en el presupuesto para la vigencia del 2025. 4. Concepto técnico del Departamento Administrativo de Planeación. 5. Copia del decreto 620 del 2025, por la cual se fijan los límites máximos salariales de las entidades territoriales para la vigencia del 2025. 6. Copia del decreto 287 del 2006, por la cual se reglamentan las escalas de remuneración de la administración departamental. 7. Concepto jurídico y económico expedido por los asesores internos de la Asamblea Departamental del Huila, doctores José William Sánchez Plazas y Edwin Alexis Artunduaga Segura. Con base en las consideraciones anteriores, me permito rendir ponencia favorable para segundo debate en plenaria el proyecto de ordenanza número 025 del 2025, por la cual se establece el incremento salarial para las distintas categorías de empleo de la Administración Central Departamental y la Asamblea Departamental del Huila, y solicito a la plenaria dar su trámite. Atentamente, Omar Álvaro Alexis Díaz Cuellar, diputado ponente. Concepto económico, parte 6, concepto. Evaluados los aspectos económicos y financieros requeridos para la justificación del proyecto de ordenanza 25 del 2025, por la cual se establece el incremento salarial para las distintas categorías de empleo de la Administración Central Departamental y la Asamblea Departamental, permite concluir que la iniciativa cumple con las competencias asignadas a las asambleas departamentales y se ajusta a los topes establecidos por el Gobierno Nacional. Es económicamente pertinente, ya que busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores del departamento del Huila, en línea con la tendencia inflacionaria y con los principios constitucionales laborales, y es financieramente sostenible, dado que cuenta con la apropiación presupuestal para su ejecución y se encuentra entre los límites del gasto de funcionamiento establecidos en la Ley 617 del 2000. Por tanto, me permito dar concepto de conveniencia económico y financiera positivo para que la corporación continúe con el estudio de aprobación de la iniciativa acorde con lo establecido en el reglamento interno. Atentamente, Edwin Alexis Artunduaga Segura, asesor económico y financiero, Asamblea Departamental del Huila. Concepto jurídico. Parte quinta, concepto de viabilidad. Con fundamento en los soportes de rango constitucional y legal y como resultado del análisis jurídico precedente, se emite concepto positivo
al proyecto de ordenanza número 025 del 2025, por la cual se establece el incremento salarial para las distintas categorías de empleos de la Administración Central Departamental y la Asamblea Departamental, presentado por el señor gobernador del departamento, doctor Rodrigo Villalba Mosquera, ante la Honorable Asamblea Departamental del Huila. Sin otro particular, me suscribo cordialmente José William Sánchez Plazas, asesor jurídico externo, Asamblea Departamental del Huila. Señor presidente y honorables diputados, está leída la ponencia para su segundo debate en plenaria del proyecto de ordenanza número 25, como también los conceptos jurídicos y económicos que acompañan el presente estudio. Muchas gracias, secretario. De esta manera vamos a darle paso a la intervención por parte del diputado ponente de la presente ordenanza, el diputado Omar Alexis Díaz Cuellar. Presidente, un cordial saludo para usted, desde luego para los honorables diputados que nos acompañan, un saludo muy especial a los representantes del gobierno, cabeza hoy de la doctora Cristina, el departamento jurídico, saludar a la doctora Ormalia de la Secretaría General y a la doctora Diana de la Secretaría de Hacienda, saludar a el personal administrativo de la Asamblea y desde luego saludar a nuestros funcionarios públicos de la Gobernación, saludo especial desde luego al sindicato de los trabajadores, presidiendo la señora Amparo Montes. Presidente, esto es una ordenanza de trámite de ley que desde luego con los conceptos emitidos por el jurídico y por el financiero dan visto a ello a un desarrollo de, primero, de asegurar que el departamento tenga el presupuesto precisamente para garantizar el salario y las prestaciones sociales y desde luego si ajuste a la normatividad vigente. Pero ante eso, presidente, quiero solicitarle respetuosamente que antes de poner en consideración esta ponencia, se escuche primero al sindicato de los funcionarios públicos de la gobernación del departamento para que se exponga lo pertinente de acuerdo a los postulados o al requerimiento que se está haciendo, desde luego con todo el derecho establecido. Y después le demos paso al gobierno departamental para que sea el gobierno departamental quien de una u otra manera conteste aquí en la Asamblea ante la petición que hace el sindicato. Con base en eso, presidente, sírvase o permítanos que sea el sindicato quien exponga primero los planteamientos que se tienen ante esta ordenanza. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Claro que sí, ni más faltaba. Damos el uso de la palabra al representante del sindicato para que intervenga de acuerdo a los tiempos estipulados por el reglamento interno. Secretario, por favor. Es altamente. Monte lo que sea. Muy buenas tardes, señor presidente y junta directiva, honorables diputados del departamento del Huila. Reciban un fraternal saludo en nombre de Sintradepartamental, Sindicato de Trabajadores del departamento del Huila, que lleva más de 30 años trabajando y propiciando estos escenarios de diálogo y concertación. Por este recinto hemos pasado muchas veces, principalmente para hacer esa gestión y esa articulación con la Asamblea. Nosotros como Sintradepartamental venimos de un proceso de negociación que no se ha cerrado aún
conjuntamente con Sintrenal, que es un sindicato también de carácter departamental y nacional. Y pues quería comentarles que no se llegó a un acuerdo en materia de incremento salarial porque había una controversia jurídica en que no pudimos llegar a acuerdos porque habían unos vacíos en la parte jurídica de parte de la gobernación del Huila. Nosotros hicimos un avance o una gestión con el señor gobernador que nos recibió muy gentilmente el 14 del mes de junio, donde le planteábamos la parte jurídica, las sentencias y la misma Constitución Nacional, donde realmente había autonomía por parte del ente territorial para negociarlo el incremento salarial. Nos dijo el señor gobernador el 14 de junio que le diéramos unos días para sentarse con su equipo jurídico y analizar al respecto ese tema y que de ser posible, pues iban a hacer el análisis jurídico y que nos sentábamos posteriormente a lograr avanzar en ese incremento salarial. El 3 de julio recibí una llamada del señor gobernador, muy amablemente me manifestó que su equipo jurídico le había manifestado que no era posible jurídicamente porque posteriormente se podía incurrir en algún problema jurídico. Entonces, sin embargo, nosotros jurídicamente hemos sostenido y hemos soportado con sentencia del mismo Consejo de Estado, la misma Constitución Nacional. También dimos a conocer esos acuerdos sindicales que se han hecho en Palmira Valle, en Norte de Santander, en Boyacá, en varios entes territoriales del orden nacional, donde sí se ha aumentado por encima de lo acordado a nivel nacional, varios puntos, incluso la Personería Municipal de Neiva que aprobó el 9.5% y no hubo ningún inconveniente. Sin embargo, pues no hubo esa concertación que esperaban los trabajadores del departamento del Huila y por ende recibimos, como les digo yo, el 3 de junio, el gobernador me llamó y me dijo que no era posible, pero resulta que el día 7 del mes de julio recibimos un concepto de la función pública, quien es el ente que regula estos impases jurídicos y que aclara a la gobernación del Huila. Este concepto viene dirigido a la doctora Ormalia Vargas, secretaria de la gobernación del Huila, quien hace una solicitud para que envíen un concepto frente al tema y va enfocado en dos preguntas y las voy a leer. Bueno, este es el concepto. Bueno. Bueno. Este es el concepto que emite la función pública el 7 de este mes de julio. A cada uno de los honorables diputados le hicimos llegar, le entregamos en ese momento un paquetico. Primero, de documentación, una dirigida al señor gobernador, donde sustentamos jurídicamente por qué sí se podía o por qué sí se puede. Ahí está sustentado completamente, lo firma el presidente de Sintra, la presidenta de Sintra Departamental y Sintrenal, el decreto 0620 del 2025, que es el que regula los topes. También va en ese paquetico la certificación que firma la secretaria de Hacienda, la doctora Diana Patricia, donde nos da una certificación presupuestal
donde nos dice que que a través de la ordenanza número 033 del 28 de noviembre del 2024, la Asamblea Departamental y que se liquidó a través del decreto 0578 del 30 de diciembre del 2024, quedaron apropiados los recursos con el 10% para los funcionarios del departamento del Huila. O sea que esa certificación también soporta económicamente que sobre el 10% se puede hacer el aumento salarial. Volviendo a dentro de ese mismo paquetico le damos el concepto de la función pública para que los honorables diputados verifiquen la veracidad de la información que estamos dando. Acá en esta solicitud que hace la administración, prácticamente hace dos preguntas. Dice, la premisa del parágrafo del artículo 22245 del decreto 0243 del 2024, que señala, en relación con el incremento salarial, no se podrán acordar aumentos diferentes en el ámbito nacional, seccional, territorial o singular. Hace referencia al porcentaje general de incremento salarial 7% para el 2025 o el límite máximo salarial de los niveles de empleo. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es concordante con su respuesta anterior a la luz de la Constitución de Colombia y el decreto 0243 del 2024. La función pública le contesta, con el fin de resolver su inquietud, resulta importante tener presente que conforme a la normatividad que se ha presentado en el presente escrito, es claro que las autoridades territoriales cuentan con la competencia para negociar, en conjunto con las organizaciones sindicales, los salarios de sus empleados, incluso en un porcentaje superior al 7%. Para ello deberán tener presente que solo habrá un incremento salarial para todos los empleados públicos, atender la situación, teniendo en cuenta la situación macroeconómica del municipio o el ente territorial, sin que supere en todo caso el límite máximo fijado por el decreto 620 del 2025. Este es el concepto que después de que hablamos con el señor gobernador, el 3 de julio, que no había llegado este concepto de la función pública, y le están diciendo efectivamente sí se puede negociar por encima del 7%. Entonces, nosotros queremos solicitarle a la Asamblea en pleno que tengan en cuenta esta petición y este sustento que anteriormente con el gobernador pues no había salido ese concepto porque era el concepto de la función pública y la función pública está, perdón, del departamento jurídico de la gobernación, pero con este concepto de la función pública le están diciendo a la gobernación del Huila que sí se puede negociar incremento superior al 7%, pero además está la certificación de la viabilidad económica de la Secretaría de Hacienda, donde está forado el presupuesto con la ordenanza 033 del 2024 por el 10%. El lío jurídico de interpretación está aclarado en el día de hoy y no hay ningún otro sustento jurídico que limite la posibilidad de aumentar por encima del 7%. Además está la parte jurídica, la parte económica. La directora del departamento jurídico nos manifestaba que el problema no era económico y efectivamente era cierto que era jurídico, pero el problema jurídico ya está aclarado. Entonces yo os invito a todos los honorables diputados para replantear esa posibilidad, teniendo en cuenta que el talento humano de la gobernación del Huila hace posible el cumplimiento del plan de desarrollo de este gobierno, que el talento humano de la gobernación del Huila es
es lo más importante que tiene esta gobernación, porque es gente comprometida, gente que no mira horarios, sino que está aportando siempre su capacidad intelectual, su tiempo para apoyar y sacar adelante una propuesta de un gobernador que se ha comprometido con este departamento del Huila. Entonces yo sí los invito, queridos diputados, a que replanteen o que nos escuchen esta petición para que tengan en cuenta ustedes también que estos funcionarios de la gobernación del Huila de alguna u otra manera han apoyado sus iniciativas políticas y los van a seguir apoyando muy seguramente, porque esa es la dinámica del departamento, esa es la dinámica política, y pienso que los funcionarios de la gobernación del Huila tienen ese derecho de que sean escuchados, y yo les agradezco en nombre de Sintradepartamental este escenario, como lo escuché durante la mañana, es un escenario político administrativo, pero que además ustedes son los garantes del cumplimiento de los derechos en este caso de los trabajadores, y por ende como Sintradepartamental nos acogemos al principio de favorabilidad, o sea, a esa ordenanza 033 del 2024, donde ustedes mismos aprobaron el 10%. Muchas gracias y un abrazo para todos. Muchas gracias, señora Amparo, por su intervención por parte del representante del sindicato. Tiene el uso de la palabra el gobierno departamental en cabeza de la doctora Cristina, directora del Departamento Administrativo Jurídico de la Gobernación. Buenas tardes, diputados, compañeros del gobierno departamental y demás asistentes a esta sesión. Me voy a referir a dos aspectos importantes. El primero de ellos es la legalidad del proyecto de ordenanza que pretende incrementar el salario con base a los lineamientos establecidos en el orden nacional. Y el segundo punto es los aspectos ya básicos de la negociación sindical que se viene llevando a cabo. En cuanto al estudio jurídico del proyecto de ordenanza y de por qué se trae a este recinto dicho proyecto, este está sustentado en el artículo 150 constitucional, en la ley cuarta de 1992, mientras en la cual se señalan las normas, los objetivos y los criterios que tiene el gobierno nacional para hacer el incremento anual del salario. Es importante señalar además que está sustentado en el artículo 300 en cuanto a las competencias de las asambleas departamentales. Es competente esta asamblea para este efecto, el artículo 300, y una vez visto lo anterior desde el punto de vista de la legalidad, establecer que el proyecto de ordenanza de incremento salarial para las distintas categorías de empleos del orden departamental se aplica en base al decreto 620 del 3 de junio del 2023, mediante el cual se fija el tope máximo salarial para gobernadores, alcaldes y empleados públicos de los entes territoriales. Este proyecto de ordenanza además cuenta con las certificaciones presupuestales y legales. En cuanto a los aspectos ya de la negociación sindical, cabe anotar que el gobierno nacional en el año 2024 expidió el decreto 243 del 2024. El decreto 243 del 2024 tiene como objeto o fin mejor regular todos los aspectos de las negociaciones sindicales y reguló el procedimiento que se podía negociar y que no se podía negociar. Dentro de los cambios que emergen de dicho decreto
y atendiendo al espíritu propio, a la voluntad presidencial, es que se pretendió unificar pliegos. ¿Y qué es unificar pliegos? Que se negociara desde el ámbito nacional. Y tiene sentido básicamente en respeto de las mismas normas constitucionales, porque no es dable desde el punto de vista del derecho a la igualdad de los servidores que unos departamentos incrementaran por encima del incremento nacional y otros departamentos se sostuvieran en lo que se había incrementado en el orden nacional. Entonces, para igualar condiciones, el gobierno lo que quiso fue unificar la negociación sindical. Es decir, que los negociadores de las diferentes aristas sindicales tienen unos representantes que van y negocian con el gobierno nacional. De esa negociación se surte un porcentaje que fue el que negociaron, y esto es el IPC más unos puntos adicionales que en su totalidad dieron el 7%. Ahora bien, hay dos cosas importantes que no podemos confundir. Una es el incremento salarial y otra es la nivelación salarial. Son dos aspectos diferentes, ¿sí? Lo que está en el pliego que presentaron en el 2024 es el incremento salarial. Sobre el incremento salarial, ¿qué nos dice el decreto 243, del que me permito leer el artículo? Porque esto es un tema de legalidad, no de interpretación. Acá es exegético, el artículo es claro y ni siquiera admite interpretación subjetiva, es decir, lo dice todo. En materia salarial, voy a leer textualmente el artículo del decreto 243, que reitero, reglamenta los aspectos de la negociación sindical en su artículo 2.2.2.4.5. Parágrafo. En materia salarial y prestacional habrán negociaciones en el ámbito nacional exclusivamente, de conformidad con las posibilidades fiscales y presupuestales. En relación con el incremento salarial, no podrán acordarse aumentos diferenciados en ámbito nacional, sectorial, territorial o singular. Claramente el artículo indica que el incremento salarial se puede negociar desde la arista de las negociaciones sindicales solamente en el ámbito nacional. Acá es una sujeción totalmente legal y es lo que está escrito en el artículo 243. Ahora, nosotros le hemos dicho a los actores sindicales que una vía relativa a esta inconformidad que surge, que además fue firmado un decreto firmado por el señor presidente, pues es buscar que busquen otras alternativas, ¿sí? Porque nosotros estamos llamados al cumplimiento de este decreto que hasta donde sabemos está en firme, no ha sido suspendido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo tanto nosotros tenemos que cumplirlo. No es cierto que existan sendas sentencias después de haber sido expedido este decreto, no existe una sola sentencias ni del Consejo de Estado ni de la Corte Constitucional que suspendan la legalidad de este decreto. Quizás puedan haber sentencias en torno a las negociaciones sindicales en vigencia de otros decretos, pero del 243 no existe una sola, y menos de unificación. Ahora bien, ya abordamos el tema de lo que solicitaron. Lo que están solicitando, y voy a referirme al pliego, es lo siguiente. Para dejar claro que no estamos hablando de nivelación salarial, sino de incremento salarial, que son dos figuras diferentes. Lo que está en el pliego es incremento. El departamento del Huila se compromete a realizar un incremento salarial del 4% adicional al porcentaje aprobado por el gobierno nacional, en el reajuste de salarios, y será retroactivo al 1 de junio. Me voy a la norma. ¿Qué me dice la ley? En materia salarial y prestacional no habrá negociación en el ámbito nacional y corresponde exclusivamente
habrá negociación en el ámbito nacional. Corresponde exclusivamente al gobierno nacional realizar estos aumentos. Por esta razón, nosotros no hemos accedido a la negociación de este punto y hemos solicitado al sindicato, incluso pedimos la intervención del Ministerio de Trabajo para levantar la mesa, atendiendo que claramente en la negociación no todo tiene que ser, se puede acceder a todo lo solicitado, porque es una negociación y nosotros no estamos obligados a irnos en contra de la ley. Eso hemos sido supremamente claros y no es un tema de capricho ni es un tema subjetivo, es un tema de legalidad. En cuanto a los conceptos dados por la función pública, y tiene razón la doctora Amparo, que acabó de intervenir, me va a permitir leer lo que nos dice la función pública en el concepto que nos llegó ayer. De acuerdo con lo anterior, es claro que las negociaciones que se surtan entre las organizaciones sindicales de los empleados públicos y las entidades o organizaciones del Estado se deben respetar las competencias exclusivas que la Constitución Política y la ley atribuyen a las entidades. De otro lado, en el artículo 2.2.2.4.5, modificado por el decreto 243 del 2024, establece que en materia objeto de negociación colectiva en el sector público comprenden tanto las condiciones de empleo como las relaciones entre las entidades públicas y organizaciones sindicales, según el ámbito que corresponda. No obstante, el parágrafo señala que en materia salarial y prestacional habrá negociación en el ámbito nacional exclusivamente, de conformidad con las posibilidades fiscales y presupuestales en relación con el incremento salarial. No podrán acordarse aumentos diferentes a los acordados en el ámbito nacional. Esto que estoy leyendo corresponde al concepto que nos llegó ayer de la función pública. Ahora, en el parágrafo final está lo siguiente: con el fin de resolver su inquietud, resulta importante tener presente que de conformidad a la normativa que se ha presentado en este escrito, es claro que las autoridades territoriales cuentan con la competencia de negociar. Claro, podemos negociar. Una cosa es negociar, otra cosa es acceder. En el conjunto de las organizaciones sindicales, los salarios de sus empleos, incluso en el porcentaje superior, para ello deberán tener presente que ningún incremento podrá superar en todo caso, el límite máximo fijado por el gobierno nacional. ¿Qué nos dice eso? Claro, ustedes pueden negociar y ustedes pueden negociar por encima del 7%, pero tengan en cuenta que no puede superar el incremento dado por el gobierno nacional. ¿Cuánto nos dio el gobierno nacional? El 7%. Esto es claro y creo que no tiene discusión frente a la legalidad y que pues no es un tema de caprichos, no es un tema de falta de voluntad del gobierno, es un tema de legalidad. Ahora, en cuanto a la ordenanza de proyección del presupuesto, en efecto, se proyectó el 10% porque para el momento no teníamos claro cuánto iba a incrementar el gobierno. No quiere decir que eso se tenga que fijar porque nosotros estamos supeditados a la expedición de los decretos nacionales. No sé si tienen alguna pregunta, señores diputados. Muchas gracias, doctora. ¿Va a agregar algo? Tiene el uso de la palabra la doctora Ormalia Vargas, secretaria general de la Gobernación del Departamento del Huila. Muy buenas tardes para todos, honorables concejales.
miembros del sindicato, compañeros de gabinete y demás personal presente. Quiero adjuntar a la intervención de la doctora Cristina lo siguiente. En el decreto 620, en el artículo 11, hay algo que dice prohibiciones. Y dice lo siguiente, voy a leer textualmente. Dice, ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial ni autorizar o fijar asignaciones básicas mensuales que superen los límites máximos señalados en el presente decreto. Está hablando del decreto 620, donde habla el aumento salarial y donde habla también de los topes máximos para las nivelaciones salariales. Cualquier disposición, en contrario, carecerá de efectos del decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 y 12 de la Ley Cuarta de 1992. Cualquier disposición, en contrario, carecerá de efectos y no creará derechos adquiridos. Ahora bien, si vamos a la Ley Cuarta de 1992 y en el artículo 10 habla de la prohibición para modificar el régimen salarial. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional, de las fuerzas públicas, ni de los servidores públicos de la rama judicial y el Ministerio Público. ¿Esto qué significa? Que eso que prohíbe expresamente que alcaldes, gobernadores, consejos, asamblea o cualquier autoridad distinta al gobierno nacional fije aumento salarial. Y en el artículo 12 habla de los efectos de la disposición contrarias, que si alguna autoridad pública establece un salario superior o unas bonificaciones no autorizadas por el gobierno nacional, ese acto es nulo y no procede efectos legales y no puede ser reglamentado como un derecho adquirido, incluso así se pague. Entonces nosotros, el gobierno departamental, estamos alineados directamente a lo estipulado y a las indicaciones que da el gobierno nacional. Por eso el proyecto de ordenanza está con el 7% como lo estipula el decreto 620 del 3 de junio del presente año. Gracias. Gracias a la doctora Ormales, secretaria general. Tiene uso de palabra nuevamente el diputado ponente de la ordenanza, diputado Morales Díaz Cuellar. Presidente, para darle una mayor o tener mayor garantía dentro de esta aprobación de esta ordenanza, diputado Alfail Ortigosa, vamos a pedirle al jurídico del sindicato que exponga en los tiempos establecidos del reglamento lo pertinente a lo leído anteriormente por el gobierno departamental. Y presidente, le pediría entonces que después de este concepto que el jurídico del sindicato da, pues poner a consideración la ponencia. Gracias, presidente. Gracias al diputado ponente, diputado Moraletsi. Tiene el uso de la palabra, doctor, como jurídico del sindicato de la gobernación del departamento del Huila. Presidente, muchas gracias. Señores de la directiva de la Asamblea Departamental, representantes de la Administración Departamental, compañeros de la directiva de Interdepartamental, empleados de la Gobernación del Huila. Queremos hacer un llamado a los honorables diputados en el sentido de lo siguiente. Nosotros, cuando iniciamos la negociación, fuimos claros en manifestar de que la intención de Interdepartamental se fundamentaba básicamente en los artículos 287 y 288 de la Constitución Nacional, que ustedes lo saben muy bien, que ellos son los que establecen la autonomía regional para establecer las escalas salariales. Yo quiero
hacer una remembranza sobre esa situación, honorables diputados, porque la Corte Constitucional, en su sentencia, la 510 de junio 14 del año 1993, manifestó clara y taxativamente lo siguiente: empleados públicos territoriales, competencia concurrente para determinar el salario. Existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales. Así, primero, el Congreso de la República está facultado única y exclusivamente para señalar, oigan lo que están diciendo aquí en la Corte, eso no lo estamos inventando nosotros. Dice, el Congreso de la República está facultado única y exclusivamente para señalar los principios y los parámetros generales que le da de tener en cuenta el gobierno nacional en la determinación de este régimen. Segundo, el gobierno nacional, a quien corresponde señalar solo, oiga, al gobierno nacional le corresponde solamente señalar los límites máximos en los salarios de estos servidores, teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas departamentales y consejos municipales, a quienes corresponde determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias según la categoría del empleo de que se tratan en la entidad. Cuarto, los gobernadores y alcaldes que deben fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias teniendo en cuenta las estipulaciones que para tal efecto dicten las asambleas departamentales y consejos municipales. Es lo que ustedes aprueban. Ustedes aprobaron un presupuesto acá con un alcance, como lo certifica la secretaria de Hacienda Departamental, en un 10% para el incremento salarial. Sobre ese particular, es importante resaltar que anteriormente la misma Corte Constitucional, en sentencia 315 del año de 1995, precisó qué son límites máximos salariales. Y dice lo siguiente: empleados públicos territoriales, su límite máximo salarial. Estudió la Corte, dice, en lo relativo a los empleados públicos territoriales, se pregunta la Corte si la ley, con base en el principio de economía y eficiencia del gasto público, puede lesionar en los principios de autonomía territorial en la ley marco sobre el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, establecer como orientación general dirigida al gobierno la fijación de un límite salarial que guarde equivalencia con el cargo similares del orden nacional. Más adelante concluye la Corte. La determinación de un límite máximo salarial de suyo general, si bien incide en el ejercicio de las facultades de las autoridades territoriales, no les cercena así las torna de una manera inocua. Ni el Congreso ni el gobierno sustituyen a las autoridades territoriales en su tarea de establecer los correspondientes escalas salariales y concretar los emolumentos de los empleados. Dentro del límite máximo, las autoridades locales ejercerán libremente su competencia. O sea que aquí en este momento la Asamblea Departamental tiene la competencia. Es más, aquí en el caso del concepto que llegó del Ministerio del Departamento Administrativo de la Función Pública, que es concluyente para la negociación, es importante aclarar lo siguiente. La gobernación del Huila le preguntó al Departamento Administrativo de la Función Pública lo siguiente. No fuimos nosotros, fue la gobernación del Huila. Pregunta, la gobernación del Huila. Dice, la premisa del parágrafo del artículo 22245 del decreto 0243 del 2024 que señala en relación con el incremento salarial no se podrá
acordar aumentos diferentes a los ámbitos nacionales, sectoriales, territoriales y singulares, como lo manifestaba la doctora Cristina. Nosotros no nos estamos apartando de ello. Y sigue más, ellos le hacen la pregunta al Departamento Administrativo de la Función Pública. Hace referencia al porcentaje general del incremento salarial 7% para el 2025 o al límite máximo salarial de los niveles del empleo. Observen, señores diputados, que el mismo gobierno departamental está diciendo eso que establece el decreto 243, el que está firmado por el presidente. Eso corresponde que es el 7% o totalmente diferente. Le contesta el Departamento de Administración de la Función Pública. Con el fin de resolver su inquietud, resulta importante tener presente que conforme la normativa que se ha presentado en el presente escrito, es claro que las autoridades territoriales cuentan con la competencia para negociar en conjunto con las organizaciones sindicales los salarios de sus empleados, incluso, recalcan ellos, incluso en un porcentaje superior al 7%. Para ello, deberán tener presente que solo habrá un incremento salarial para todos los empleados públicos del municipio, atender, en este caso también departamento, atender la situación macroeconómica del municipio o departamento y sin que se supere, en todo caso, el límite máximo fijado por el gobierno nacional en el decreto 620 del 2025. ¿Y cuál es el límite máximo? Ellos fijan una escala salarial. A quienes se les aplique el 7, el 8, el 9 o el 10 inclusive, si no superan el tope máximo mensual, se ajusta. Si lo supera, no aplica. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del compañero Hernando. El compañero Hernando únicamente le alcanza hasta el 7, no le pueden aplicar ni el 8 ni el 9 porque supera la barrera del 620. Entonces, para que quede claro, el 620 no está fijando en ningún momento incremento salarial, mi doctora Cristina. El 620 lo que está fijando es los límites máximos mensuales que puede devengar un empleado a nivel territorial. En esas vicisitudes jurídicas que hemos transmitido, no por capricho de intradepartamental, sino porque así nos lo ha hecho la Corte Constitucional y el Departamento Administrativo de la Función Pública, estamos abogando a ustedes, señores diputados, para que se interceda ante el señor gobernador y busquemos un espacio para ver a dónde podemos llegar. Nosotros ya le propusimos, está bien, reconsidere la propuesta del 7, que no sea el 7, que sea el 8, que sea el 9, o hasta el día hasta donde dice como lo está certificando la misma Secretaría de Hacienda Departamental. Esa es una opción que le estamos pidiendo a ustedes, señores diputados, para que ustedes intervengan ante el señor gobernador y que en este momento cese la aprobación de segundo debate y se nos permita con el señor gobernador llegar a un entendimiento sobre este particular, a ver a dónde podemos llegar. Esa es la situación. O que ustedes como máxima autoridad, porque lo facultan los artículos 287 y 288 de la Constitución Nacional, determinen entonces qué porcentaje pueden llegar a ustedes. Entonces, nosotros les hacemos un llamado muy solidario a todos ustedes, así como cuando ustedes acuden a nosotros para que nos acompañamos también solidariamente. Entonces, en épocas de campaña, pues aquí, pues no es que se le esté cobrando, pero sí estamos diciendo lo siguiente: es hora de que se recapacite socialmente, ¿sí?, en este Estado social de derecho, y que los empleados de la gobernación tienen derecho, al menos que se supere al menos ese incremento del 7%. Señores diputados, la decisión es de ustedes. Agradecemos toda la voluntad que ustedes tengan para esta pretensión que tienen los compañeros de Interdepartamental. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. De esta manera vamos a poner en consideración, de acuerdo a las instrucciones del señor ponente y no habiendo uso más de la palabra de ningún otro diputado, poner a consideración la ponencia de este proyecto de ordenanza
Tiene el uso de la palabra el diputado Armando Acuña. Señor ponente, hay una solicitud por parte de quien acaba de intervenir, si se aplaza, si se acoge o qué. Usted es el ponente, hermano. Si acepta modificaciones, ¿se va a aplazar la discusión o qué? Presidente, Tiene el uso de la palabra el diputado Maraletzi. presidente, esta es la asamblea y aquí estamos los 12 diputados. No soy yo quien deba tomar la decisión, seamos todos los diputados quienes tomamos la decisión. No tengo ningún inconveniente en lo relacionado, se han estipulado, hemos escuchado las partes, al gobierno departamental, al sindicato, se han expuesto todos los postulados, los conceptos jurídicos, y ahí sí yo no puedo ser, ni más faltaba de atrevido en tomar la voluntad de los 12 diputados, sino que seamos entre todos. Gracias, presidente. Diputado Jesús Murcia, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. No, yo quiero en este caso saludar a los funcionarios del gobierno departamental que en este caso pues están exigiendo algo que según y tiene sus fundamentos, y lo decía aquí cuando hablaba con una de ellas, precisamente se dejó el techo presupuestal en el 10% y es lo que ellas consultan. Tenemos aquí la apreciación de la doctora Cristina, precisamente pues bien fundamentada, pero pues ahí hay siempre una diferencia en lo que se conceptúa, ¿no? De lo que se concierne acá y de lo que el gobierno departamental en este caso plasma. Yo quiero pues también preguntarle, porque pues este proyecto pasó por comisión y se aprobó, entonces pues también pues creo que se ha hecho un estudio, nos gustaría también en este caso que desde la comisión también nos ilustraran, porque pues se dio y se pasó, tengo entendido, y está en segundo, o sea, se aprobó en primera comisión con el 7%. Entonces, es el tema de mirar si es viable la modificación, si se puede hacer, y en caso pues de que se pueda hacer, pues con mucho gusto se puede respaldar la propuesta desde que sea posible. Pero eso es lo que nos preocupa, presidente, si se puede, ¿no? Pero si en el caso, presidente, de que no se puede hacer, y vuelvo y lo digo, es que fue aprobado en comisión con el 7%, estamos debatiendo una propuesta y una ponencia que ya fue aprobada con el 7%. Es la duda que nos deja, y en este caso es lo que yo considero. Debemos nosotros dar trámite a la ponencia. Creo que la comisión ha hecho el trabajo juicioso y en vista de eso, hasta el momento considero de que pues no, la comisión y lo que el gobierno departamental ha hecho es que no es posible. Entonces tendría, y eso es lo que se debe poner en colación, y en este caso pues me imagino la doctora Diana pues nos explicará, o si damos más claridad en este asunto, o ponerlo en votación. ¿Listo? Gracias, diputado Chucho. Tiene uso de la palabra el doctor Rodrigo Lar y posteriormente el diputado Alfailo Ortigosa. Muchas gracias. No, yo pienso que, perdón, presidente, gracias. Pues aquí el que hay que escuchar es al gobierno departamental, que tiene una posición ya definida, y los únicos que podrían cambiar, pienso yo, que ya se trató en comisión, que ya se discutió, que ya lo hicieron, pues es el gobierno departamental que muestra una postura distinta. En manos de ellos está, yo creo, esa discusión, me parece a mí, porque pues una solución es aplazar la decisión para seguir discutiendo el proyecto y se aplaza la decisión como asamblea. Pero la pregunta es, ¿cuál es el efecto? O sea, ¿el gobierno acepta sentarse y continuar esta discusión cuando ya lo determinaron en comisión? O sea, esa es la pregunta que quizás hiciera yo dirigida al gobierno departamental, porque si no, no, y si no va a tener ninguna repercusión, pues no sé cuál sería el fin, mejor dicho, de aplazar la decisión. No sé, presidente, si le dé la palabra al gobierno departamental o lo haya.
Gracias. Perdón, lo reconsideren, porque para eso es la plenaria, precisamente no importa lo que se haya decidido en comisión, ¿no? Una decisión en comisión se puede replantear y lo hemos hecho acá al interior de la plenaria. Gracias, presidente. Muy bien. Gracias, doctor Lara. Tiene uso de la palabra el diputado Alfail Ortigosa. Gracias, presidente, por la oportunidad. Pues yo también fui funcionario a mi tierna edad, más de 15 años, y uno entiende que esto de los incrementos salariales es lo primordial para cualquier servidor público. Doctor Lara, nosotros como diputados sí podemos hacer propuestas de modificación, y usted muy bien lo decía, para la plenaria, para modificarla. Lo que pasa es que cualquier modificación que nosotros planteemos sí debe llevar el aval del gobierno. Entonces ahí tenemos que ponernos de acuerdo, claro, porque si imagen esta que tiene un impacto directo de materia financiera en la ordenación del gasto. Entiendo que el sindicato o unos representantes de los empleados hablaron con el señor gobernador, le expresó su buena voluntad. Aquí acabamos de escuchar a la doctora Cristina y a la secretaria general, tienen sus argumentos legales y técnicos, y uno lo que mira dentro de la estructura macroeconómica del presupuesto departamental es que dentro del presupuesto nosotros sí habilitamos una partida de hasta un 10 en el aforo presupuestal, pero entendamos también nosotros que el presupuesto es eso, es un presupuesto, es un estimado, es una proyección, es un supuesto. Pero entonces revisemos y aquí donde viene la inquietud, doctor Lara, nosotros sí podemos proponerlo. Y si el gobierno no la avala en representación de la doctora Cristina, la doctora o la ordenadora del gasto, en este caso no es decir la Secretaría de Hacienda lo avala, se fue el cambio. Pero aquí tenemos que mirar los diferentes impactos que tienen. A mí sí me gustaría saber si en la comisión este tema se trató. Si este tema se trató. ¿Por qué? Porque es que yo hasta donde sé, yo conozco a Guillermo hace rato, doctor Guillermo Cuenca y a la doctora Montes, pero esto fue producto de una negociación, porque ha sido producto de una negociación, no facilita más las cosas, que eso no lo entendí muy bien. Si se ha pactado, se ha negociado, uno puede avanzar, pero si no se ha tratado, entonces ya se complica aún más la cosa. Pero sobre el tema sí me gustaría, si en comisión, así sea rápidamente lo trataron, porque es que en plenaria es el escenario donde tenemos que dar esta discusión. Doctor José William, que usted como abogado ya escuchamos la posición del gobierno inamovible, por lo que pude ver con sus argumentos técnicos y jurídicos. Es entonces usted como jurídico, frente a la pretensión que tienen ellos, frente a los decretos que nos han esgrimido acá y la posición que se tiene en comisión y conocimiento del proyecto, usted es nuestro asesor jurídico, yo lamentablemente soy licenciado, ¿qué alcance le damos para ver hasta dónde se pudiera? Porque lo más sano me parece que es eso, señor presidente. Entonces, que el doctor José William dé luces jurídicas al respecto, porque en el presupuesto del año inmediatamente anterior, que hoy es ley, pues está contemplado. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias a nuestro colega y amigo de la bancada. La diputada Victoria me ha pedido el uso de la palabra también previamente al diputado Alfadil y Omar Alexis, para después darle uso a la palabra al nuestro jurídico, el doctor José William Sánchez. Bueno, pues digamos que no sé si sea lo mismo que va a mencionar el diputado Omar Alexis. Primero, pues decirles efectivamente que en la comisión, hasta donde tengo entendido, no nos pidieron el espacio los funcionarios, o sea, no estuvieron presentes en la comisión, por supuesto, no, por eso no escuchamos esta proposición dentro de la comisión. Eso, digamos, para claridad, porque digamos que todos los compañeros están manifestando el hecho de por qué se pasó sin comisión. En comisión, digamos, simplemente se le dio el debate y se avanzó con las herramientas que estaban. Por supuesto, importante escucharlos, muy importante escucharlos. Como lo reiterábamos esta mañana, una asamblea en disposición de escuchar, de construir, y por supuesto la plenaria es la máxima autoridad. Pero también digamos que yo conozco a Amparito hace mucho tiempo y a gran parte de quienes hacen parte, valga la redundancia, de intradepartamental, pero ustedes también conocen y saben que esto es un tema que, siendo económico, que siendo, digamos, que tiene un tema y un incremento económico, pues debe venir avalado por la administración departamental, y es ahí en primera instancia donde debe hacerse esa concertación. Entonces, pues toda la voluntad de escuchar, pero también que quede claro que en comisión pues no nos pidieron el espacio para escucharlos, entonces por eso estamos escuchándolos también como comisión por primera vez en plenario. Gracias, diputada Victoria. El uso de la palabra, diputado Omar Alexis. Presidente, yo quiero que aquí tengamos un solo discurso y no tengamos dos discursos.
presidente de la Comisión de Presupuesto ha invitado a todos los diputados a asistir a los debates de las comisiones. Y ningún debate de los que hemos realizado ha sido oculto ni nada por el estilo. Todos han sido abiertos. Todos han sido abiertos, de comisión y de plenaria. Segundo punto, nosotros evaluamos las ordenanzas en comisión como se establece el reglamento y de acuerdo a los conceptos jurídicos y económicos que se presentan, el impacto y todo lo relacionado a ello. Pero tampoco vamos a ser nosotros irresponsables en que no sea la Asamblea General o esta sesión donde están los 12 diputados y tomemos la decisión. Yo sí le hago un llamado al diputado Armando Acuña para que nos acompañe aquí a la sesión porque tocó un tema pero se me fue. Y es bueno que estemos los 12 diputados estemos aquí para que escuchemos, para que planteemos. Yo doy y no voy a zafarme la responsabilidad, ni mucho menos quiero aquí ser popular. No lo voy a hacer, tengo que ser coherente con mis actuaciones y actúo y dimos, porque esto fue un voto unánime de los 4 diputados en comisión, de acuerdo a lo que nos presentaron, se sustenta, lo examinamos y lo evaluamos. Y de parte revisamos también, y por eso está aquí presente la Secretaría de Hacienda, para que nos informe a nosotros el impacto financiero de ellos. Ni más faltaba, diputado Alfair Ortigosa, que nosotros no quisiéramos o que fuéramos nosotros la piedra en el camino de los funcionarios públicos, jamás. Y yo creo que el gobierno departamental no creo que esté en esa tónica tampoco. Lo que pasa es que, repito, no podemos ser populares a la hora de hacer populismo, a la hora de tomar una decisión tan importante para los funcionarios públicos, para los rubros del departamento que se tiene y lo que se viene a proyectar. Entonces yo sí le pido a los honorables diputados que actuemos con base en lo establecido. Y doctora Cristina, también quiero que aquí en esta sesión su merced nos diga cuál puede ser la proposición que hace el diputado Armando Acuña, que me gustaría, que repito, que nuevamente estuviera aquí para que sostuviera la proposición del aplazamiento que le está haciendo y qué va a pasar con ese aplazamiento, si eso va a tener un eco o no va a tener un eco, como lo está diciendo el médico Rodrigo Lara, porque aquí lo que vamos a hacer es perjudicar, si no va a tener un eco, y vamos a dilatar un tema que muy seguramente lo vamos a volver a traer aquí. Entonces, que sea el gobierno departamental, para eso están ellos, los funcionarios representantes del gobierno departamental, que nos digan a nosotros si eso va a ser eco, porque para vacilarlos y para mentirles, eso no vamos a perder el tiempo, y eso es lo que no se quiere en este tema y en este orden de ideas. Entonces, para que haya una claridad, y no quiero irme, digamos, presidente, en contra de lo que se ha estipulado, pues si los honorables diputados sugieren que el doctor José William venga y exponga los argumentos de él, por el cual se da ponencia positiva a esta ordenanza, que lo haga, doctora Cristina nos diga, y terminemos entonces de aclarar algunos puntos establecidos, porque es que, vuelvo y repito, hasta donde yo tengo entendido, ellos son la voz del gobernador Rodrigo Villalba aquí en esta asamblea para avalar este proyecto de ordenanza. Entonces, lo que yo no quiero es que a los funcionarios los llevemos para arriba y para abajo y a lo último entonces les terminen diciendo que no se puede y que se va a quedar establecido. Entonces, con base en lo que se ha socializado, doctora Cristina, hacer énfasis en eso, y sí me gustaría, para tener mayor claridad, que la doctora Diana de Secretaría de Hacienda, pues obviamente también nos exponga el balance económico, el impacto económico que nos da el tener este porcentaje o un porcentaje mayor. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado Omar. Vamos a darle uso a la palabra nuevamente a la doctora Cristina Cortés. Muchas gracias, doctor Sergio. Bueno, en primera medida, pues reiterar que no es falta de voluntad ni es capricho. En efecto, hay una mesa de negociación que está instalada desde el año pasado. Cuando se instaló la mesa de negociación, ya se había proferido por parte del Gobierno Nacional el decreto 243. El decreto 243 indica en su parágrafo que no es dable hacer incrementos superiores a los establecidos por el Gobierno Nacional. ¿Cuáles son los incrementos establecidos por el Gobierno Nacional? Pues el que hicieron con el decreto 620. Ese incremento, ¿en cuánto se fijó? En el 7%. Y voy a volver a leer el artículo, el parágrafo. Les voy a reiterar nuevamente. En materia salarial y prestacional habrá negociaciones en el ámbito nacional exclusivamente. Exclusivamente. Es decir, este decreto no nos permite negociar en este aspecto. Sigue. De conformidad con las posibilidades fiscales y presupuestales. En relación con el incremento salarial, que es lo que solicitaron en el pliego, el incremento salarial, no se podrá acordar aumentos diferenciados. Esto es lo que dice la ley, no es un tema de capricho, lo dice la ley. Ahora bien, el escenario de la negociación sindical es un escenario distinto a este. El proyecto que presenta el gobierno departamental, diputado Lara, es el que se presenta en razón al decreto 620, que fija el incremento salarial. Nosotros estamos soportados en un decreto del orden nacional y no hemos permitido aumentos superiores ni diferenciados precisamente atendiendo la ley. En cuanto a la pregunta, ¿qué pasa si prorrogamos esto? Es pérdida de capacidad adquisitiva. Y ya la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se han reiterado en sendas jurisprudencias en este aspecto. Cuando a los funcionarios o a los empleados públicos no se les incrementa el salario oportunamente de acuerdo a la proporción establecida por el IPC y lo que fija el Gobierno Nacional, pues el funcionario pierde la capacidad adquisitiva. Entonces, es gravísimo que esto se siga dilatando cuando nosotros no vamos a cambiar el porcentaje, y lo reitero, no por capricho, es porque la ley no lo permite. Nosotros podríamos estar incursos, si lo hacemos, incluso en detrimentos patrimoniales, y podríamos incurrir en un delito por desconocer la ley. Muchas gracias, doctora. Secretaria de Hacienda, doctora Diana Sierra. Bueno, muy buenas tardes, honorables diputados, demás asistentes y todos los que están en este recinto. Desde la Secretaría de Hacienda le compete la construcción del presupuesto. Como hablábamos y como decía el diputado Alfair, el presupuesto se hace con estimaciones y mirando proyecciones. Desde el mes de septiembre se construyó el presupuesto y para esa fecha se estimó un aumento del 10% en el tema de salarios. Por tal razón, cuando se debatió y se aprobó el proyecto de ordenanza y luego se procede a liquidar, pues queda establecido con un 10% en tema salarial, ya que aún no se conocía el decreto y por tal razón se esperó hasta que saliera el decreto que saca el Gobierno Nacional, pues para poder determinar y traer el proyecto acá a la Asamblea. De lo contrario, pues si no tuviéramos en cuenta el decreto que saca la Nación, pues desde el 1 de enero estableceríamos lo que tendríamos en el presupuesto aprobado y liquidado mediante el decreto.
sí está por eso está la certificación que han pedido los sindicatos de que efectivamente en el presupuesto está con un 10%, pero ya la parte jurídica que me antecedió establece de que la norma no lo permite llevar más allá del porcentaje establecido en el decreto 620. También ayer en la comisión fue a aclarar que con el 7% que establece el decreto nacional, pues estamos cumpliendo con lo establecido en la 617, no tenemos ningún inconveniente, y también garantizando de que esos recursos están en el presupuesto. ¿Por qué están en el presupuesto? Porque yo tengo un 10% y estamos hablando de un 7%. Si el aumento hubiera sido mayor al que está en el presupuesto, pues tendríamos que haber hecho unos movimientos antes de venir a traer esta ordenanza. Entonces, desde la Secretaría de Hacienda, ayer se decía que está garantizado los recursos para hacer ese incremento salarial que establece el decreto nacional, que es la competencia desde la Secretaría de Hacienda, y también que cumplamos los límites establecidos en la 617. Muchas gracias. Gracias a la doctora Diana. Doctor José William, que nos regalen una corta intervención. Gracias, señor presidente. Un saludo respetuoso a todos los honorables diputados presentes en esta sesión. Saludo respetuoso a los representantes del Ejecutivo Departamental, a los miembros de las agremiaciones sindicales del departamento, muchos de ellos conocidos míos, incluso advirtiendo que yo soy amigo del derecho colectivo y de la libertad sindical y de asociación, como quiera que también he hecho parte de agremiaciones en el sector privado. Quiero como llamar la atención en el trámite procedimental de un proyecto de ordenanza. En estos momentos estamos en plenaria. El proyecto de ordenanza que está siendo objeto de debate y socialización es de iniciativa del Ejecutivo, así como lo advierten los honorables diputados en sus intervenciones. Cualquier posibilidad de modificar lo debatido en comisión, aquí en plenaria, que es posible jurídicamente eso, debe contar con el aval del Ejecutivo. Si no tiene el aval del Ejecutivo por la iniciativa del proyecto de ordenanza que tiene incidencia presupuestal y tiene que estar soportado en unos estados financieros y unos cálculos económicos que debe hacer el Ejecutivo, pues sería, digamos, dilatar la aprobación de un proyecto de ordenanza que están esperando todos los servidores públicos del departamento. Entonces, eso es una moción de procedimiento que es de mi responsabilidad advertir. Ahora, en la posibilidad que se suspendiera, la Asamblea tiene también unas limitantes. Una, que tiene que estar avalada por el Ejecutivo, y dos, que la única posibilidad jurídica que yo advierto de incrementar hipotéticamente el porcentaje de ese incremento salarial es que debe haber un acuerdo sindical, o sea, debe haber ocurrido en la etapa de negociación colectiva de las agremiaciones sindicales con el Ejecutivo, ya tendría que haber un acuerdo sindical, y cuando yo hice esa pregunta a la doctora Cristina y el equipo del departamento, pues me dicen que eso no ha ocurrido, que si bien ha estado en el proceso de negociación, todavía no ha culminado, y así también lo reconocen los representantes del sindicato departamental. Entonces, eso para mí también es una limitante, al no existir un acuerdo, porque ese acuerdo colectivo, según el 243, tiene que elevarse a un acto administrativo expedido por el gobernador, y eso tampoco ha ocurrido porque efectivamente no se ha dado la negociación. Ahora, en estos momentos el departamento tiene un decreto del gobierno nacional. Ese decreto del gobierno nacional
es la consecuencia o el fruto de una ley marco, que es la ley cuarta del 92. Y ese marco constitucional es el 150 numeral 19 de la Constitución. Y ahí dice que, si bien la ley marco fija unos criterios, objetivos generales y una regulación general, unos criterios que están en la ley cuarta del 92, es el gobierno responsable de expedir el decreto. Nosotros no podemos cuestionar el decreto del gobierno nacional. Entonces, así hipotéticamente tenga alguna incidencia de tipo constitucional negativa, pues nosotros no somos el censor jurídico de ese tipo de decretos y por lo tanto, como lo ha advertido la doctora Cristina, pues hay que cumplirlo. Y en ese sentido, como ha sido clara la postura del Ejecutivo, porque según nos comentó la doctora Amparo, el mismo gobernador les advirtió que él no podía comprometerse en un incremento superior al 7%, situación que ha sido corroborada por los representantes del Ejecutivo, pues yo no veo la necesidad de aplazar el debate, porque estaríamos trascendiendo eso en la aspiración que tienen todos los servidores públicos, el resto de los servidores públicos del departamento, en esperar el incremento salarial cuando ya salió el decreto del gobierno nacional. No sé si haya alguna otra aclaración necesaria. Muchas gracias, doctor José William. Secretario, colegas, tiene uso de la palabra, diputado Morales. Gracias, presidente. Yo solo quiero dejar lo siguiente, diputado Alfadil. Claridad en que el documento de la función pública llegó ayer, si no estoy mal, ese documento. La ponencia que nosotros rendimos fue el lunes. No había llegado todavía este documento de la función pública. Claro, en su momento le solicitamos al gobierno departamental verbalmente que si no se pudiera, en lo establecido que ellos estaban hablando del 4 por encima de lo que se había fijado, se dejaron que sea un punto. Pero el gobierno, ustedes hoy lo han escuchado en los planteamientos jurídicos que están exponiendo, en la normatividad expuesta, pues se argumenta de que no se puede pasar ni 0.1 de acuerdo a lo estipulado en la normatividad. Como garantía, como esta asamblea siempre ha sido abierta, presidente, por eso hoy el sindicato ha expuesto también los planteamientos de ellos. Y con base en lo establecido ahora por el doctor José William, sí, repito, presidente, la solicitud se elevó, honorables diputados, para que se incrementara, aunque sea un punto, pero el gobierno departamental es quien, de otra manera, es quien avala este proyecto, que es un proyecto que entra por medio de ellos. Con base en eso, presidente, creería que hemos escuchado a las partes y se procedería, presidente, a votar la ponencia en lo establecido de la normatividad ya expuesta. Gracias, presidente. Muy bien. Muchas gracias, diputado. Secretario, vamos a poner a consideración la ponencia del señor diputado Morales. Ese anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿La aprueban? Está aprobada, señor presidente. No hay manifestación negativa de ningún diputado. Secretario, por favor, si vas a hacer la lectura del articulado. Ponga en consideración que en bloque no tuvo modificación. Vamos, como no ha surtido ninguna modificación, para la lectura en bloque, secretario, por favor. No, no tuvo modificaciones. Está aprobada la votación en bloque de acuerdo a lo solicitado por la plenaria. Artículo primero. A partir del 1 de enero del 2025, las escalas de remuneración básica y demás remuneraciones de carácter mensual de las distintas categorías de empleos de la Administración Central Departamental y la Asamblea Departamental se incrementarán en un 7% de conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 0620 del 3 de junio del 2025.
Parágrafo primero. Los valores resultantes de la aplicación del porcentaje del incremento salarial autorizado se aproximarán por exceso o por defecto a la unidad de 1000 más cercana. Parágrafo segundo. Los servidores públicos de la Administración Central Departamental y de la Asamblea Departamental no podrán percibir una asignación mensual superior a la establecida por el Gobierno Nacional para las diferentes categorías de empleo de las entidades territoriales para la vigencia del 2025. Artículo segundo. El salario mensual del gobernador del departamento será igual al monto máximo establecido por el Gobierno Nacional, atendiendo la categorización establecida en la Ley 617 del 2000 y demás disposiciones que regulan la materia. Artículo tercero. A partir del 1 de enero del 2025, la remuneración mensual para las categorías de empleo del nivel directivo correspondiente a la denominación de secretarios de despacho, directores del departamento administrativos, gerentes y directores de entidades descentralizadas corresponderá al 80% del salario mensual del gobernador. Jefe de oficina le corresponderá una remuneración mensual equivalente al 70% del salario mensual del gobernador y el director técnico le corresponderá una remuneración mensual equivalente al 50%, al 50.78% del salario mensual del gobernador. Artículo cuarto. La remuneración mensual para las categorías de empleo del nivel asesor grado 06 le corresponderá una remuneración mensual equivalente al 80% del salario mensual del gobernador. Los correspondientes a las denominaciones de jefe de oficinas asesoras y asesor grado 04 les corresponderá una remuneración mensual equivalente al 70% del salario mensual del gobernador y al asesor grado 02 le corresponderá el 60% del salario mensual del gobernador. Artículo quinto. Los cargos de la secretaria ejecutiva código 430 grado 22, auxiliar administrativo código 407 grado 15 y 19 y conductor código 480 grado 10 dependientes del despacho del gobernador. Auxiliar administrativo código 407 grado 20, los cargos de secretaria ejecutiva código 425 grado 22 y el auxiliar administrativo código 407 grado 11 y el ayudante código 472 grado 03 de la planta global que realizan funciones de apoyo al proceso de mantenimiento del edificio de la gobernación y el cargo de auxiliar administrativo código 407 grado 36 dependiente de la Asamblea Departamental tendrán derecho al reconocimiento y pago de horas extras de acuerdo a la normatividad vigente sobre el tiempo extra laborado y debidamente certificado. El servicio debe ser autorizado previamente por el gobernador del departamento o quien él delegue por el secretario general de la Gobernación y el secretario general de la Asamblea Departamental respectivamente. Artículo sexto. A partir del 1 de enero del 2025, la escala de viáticos para los servidores públicos del orden departamental se rige por las disposiciones que para el mismo concepto establezca el Gobierno Nacional y Territorial. Artículo séptimo. Con aprobación del gobernador del departamento, las juntas directivas de los establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales del Estado del orden departamental determinarán las plantas de personal con sujeción a las normas que expida la Asamblea sobre nomenclatura, clasificación y remuneración de los empleos. Artículo octavo. La presente ordenanza rige a partir de su sanción y publicación y surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2025. Señor presidente, está leído el artículo primero con su parágrafo 1, 2, artículo tercero, artículo cuarto, artículo quinto, artículo sexto, artículo séptimo y el artículo octavo. Gracias, secretario. Ponemos a consideración la aprobación del artículo primero, del artículo primero, artículo segundo, artículo tercero, artículo cuarto, artículo quinto, artículo sexto, artículo séptimo y artículo octavo de la presente ordenanza. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el artículo primero con su parágrafo 1 y 2, artículo segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo por los honorables diputados presentes en la sesión. Preámbulo. La Asamblea Departamental del Huila, en ejercicio de sus facultades constitucionales,
ilegales y en especial las contenidas en el numeral séptimo del artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, ordena. Está leído el preámbulo. Ponemos a consideración la aprobación del preámbulo, anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado, ¿lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el preámbulo por los honorables diputados presentes en la sesión. Título, por la cual se establece el incremento salarial para las distintas categorías de empleo de la Administración Central Departamental y la Asamblea Departamental. Está leído el título. Ponemos a consideración la aprobación del título, anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado, ¿lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el título por los honorables diputados presentes en la sesión. ¿Quiere esta honorable asamblea que este proyecto de ordenanza pase para sanción del señor gobernador? Presidente, si no hay manifestación negativa de ningún honorable diputado, sí lo quiere. Gracias, secretario. Hemos terminado este punto del orden del día. Agradecemos a los funcionarios del gobierno departamental su participación activa, al sindicato, la gobernación, que estuvo presente casi toda la jornada aquí en la corporación, a los demás participantes. Secretario, por favor, continuemos con el orden del día. Sí, presidente. Punto número 5, lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. Vamos a dar la lectura correspondiente. Existe una correspondencia enviada por la Federación Nacional de Arrocero Fediarroz. Campo Alegre, 7 de julio del 2025, doctor Sergio Trujillo, presidente de la Asamblea Departamental del Huila y honorables diputados, la ciudad. Respetado doctor, el cultivo del arroz está en proceso de extinción debido a una industria molinera. Debido a que la industria molinera ha venido registrando disminución histórica y paulatina en el precio del arroz paddy verde, pasando de 225.000 pesos la carga en junio del 2024 a 170.000 para el mes de junio del 2025. Esta caída está cerca del 25%. Esta situación implica una noticia nefasta y de las peores crisis de los últimos años para el sector arrocero del país. Como quiera, que golpea directamente el eslabón más débil de la cadena, que somos los productores. Estamos al borde de la quiebra y desaparición del cultivo. Además, el gobierno nacional tiene poca efectividad en el cumplimiento de los acuerdos del pasado paro arrocero del mes de marzo. Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que revise esta distorsión en la cadena del arroz y se adopten medidas que garanticen la equidad, la transparencia y la sostenibilidad del sector productivo. Necesitamos que el gobierno nacional intervenga en el cumplimiento del artículo 65 de la Constitución Política de Colombia, que obliga a proteger especialmente la producción de alimentos y a quienes la hacen posible, los campesinos y productores del país. Necesitamos el apoyo y solidaridad de los gobiernos municipales que cultivan este cereal, del gobierno departamental y de todo el gremio y entidades del sector, ya que se avecina una gran movilización el próximo 14 de junio del 2020, de julio será, ¿no? 14 de julio del 2025 en todo el país. Lo invitamos a un diálogo con todos los gremios arroceros del Huila para tratar este tema. Fecha de la reunión, 10 de julio del 2025, hora 2 p.m., lugar, instalaciones de Fedearroz, seccional de Campo Alegre. Está leída la comunicación. Continúe con el orden del día, señor secretario. Punto número 6, proposiciones y varios. Vamos a dar la lectura a proposición número 59, presidente. No, el cargo es. Proposición 59. Honorables diputados, plenaria, Asamblea Departamental del Huila, Neiva, Huila. Asunto: proposición para autorizar a la mesa directiva de la Asamblea Departamental del Huila para la convocatoria de selección de instituciones de educación superior y de la elección de secretario general de la Asamblea Departamental del Huila para el periodo 2026. Que la ley número 2200 del 2022, en su artículo 32, define lo relacionado con la elección de secretario general, el cual describe:
Artículo 32, secretario general. La elección del secretario general deberá estar precedida obligatoriamente por una convocatoria pública conforme a lo señalado en la Constitución, la ley y el reglamento interno. Su elección el primer año se realizará en el primer periodo de sesiones ordinarias y en los años siguientes se realizará el último periodo de sesiones ordinarias que antecede el inicio del nuevo secretario. Además, el artículo 33 de la misma ley define las calidades que debe presentar quien aspire a ser elegido secretario general. Este artículo expresa, artículo 33, calidades del secretario. Para ser elegido secretario general de la Asamblea Departamental se requiere tener título profesional universitario y cumplir con los demás requisitos para servidores públicos. En todo caso, no podrá ser nombrado quien haya perdido la investidura de un cargo de elección popular o se le haya condenado a pena privativa de la libertad, salvo por el delito político o culposo. Atendiendo la respuesta a la consulta dada por el Consejo de Estado en la Sala de Consulta y Servicio Civil, consejera ponente María del Pilar Bamón Falla, de fecha 10 de diciembre del 2024, con radicación 11-001-06-003-000-2024-00597-00, donde se da claridad sobre la elección del secretario general de las asambleas departamentales y la interpretación y aplicación del artículo 12 de la Ley 1904 del 2018. Se procede a aplicar por analogía la Ley 1904 del 2018, que regula la elección de Contralor General de la República, y en su artículo 12, modificado por el artículo 153 de la Ley 2200 del 2022, artículo 226 constitucional, artículos 19, 32 y 33 de la Ley 2200 del 2022, artículo 5 de la Ley 1904 del 2018 y demás normas concordantes y complementarias para la elección del secretario general mediante convocatoria pública. Por ende, se debe suscribir un contrato o convenio con una institución de educación superior pública o privada con la acreditación de alta calidad para efectos de que adelante la convocatoria pública de la referida selección. Por lo anterior, los suscritos diputados Sergio Andrés Trujillo Perdomo, José Armando Acuña Molina y Néstor Iván Rodríguez Andrade, en aplicación de los principios orientadores de las actuaciones administrativas que señala el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 3 del CPK, es especial del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. Presentamos a la plenaria de la honorable corporación la siguiente proposición. Primero, autorizar a la mesa directiva de la Asamblea Departamental del Huila para que aperture y adelante la convocatoria pública a instituciones de educación superior públicas o privadas con experiencia y acreditación de alta calidad para presentar ofertas relacionadas con la evaluación de los aspirantes a secretario general de la Asamblea Departamental del Huila para el periodo 2026, en el marco de la convocatoria pública para proveer dicho cargo conforme a las fuentes normativas previamente enunciadas. Artículo 2, autorizar a la mesa directiva de la Asamblea Departamental del Huila para que aperture y adelante la convocatoria pública para la elección de secretario general de la Asamblea Departamental del Huila para el periodo 2026, en el marco de la convocatoria pública para promover dicho cargo conforme a las fuentes normativas previamente enunciadas. En constancia firman a los 8 días del mes de julio del 2025 Sergio Andrés Trujillo Perdomo, presidente de Asamblea Departamental del Huila, José Armando Acuña Molina, primer vicepresidente de Asamblea Departamental del Huila, Néstor Iván Rodríguez Andrade, segundo vicepresidente de Asamblea Departamental del Huila. Está leída la proposición 59. Ponemos a consideración la presente proposición. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada. ¿La aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobada la proposición número 59 por los honorables diputados presentes en la sesión. Continuemos, por favor, señor secretario. Sí, presidente. Punto número 7, llamado a lista y verificación de quórum. Acuña Molina, José Armando. Perdón, señor secretario. Presidente, una cosita en varios. Tiene uso de la palabra el diputado Wilfred Trujillo.
Gracias, presidente. Solamente hacer un pequeño comentario respecto a que tengo entendido que su merced nos está citando en la mesa directiva una audiencia pública para el 15 del presente mes en el municipio de Garzón, pero se acaba de escuchar también que a partir del lunes 14 entran en paro general los arroceros. ¿Qué inconveniente pueda acarrear esta situación para la movilidad y todo el tema de poder participar de la audiencia pública, señor presidente? Gracias. Esa es una situación que estamos ya evaluando, diputados, en lo que corresponde a la sesión descentralizada del municipio de Garzón el próximo 15 de julio, en donde hemos estado teniendo contacto directo con el municipio, donde vamos a participar Coco Central y toda la logística, porque es algo que el secretario acaba de leer un oficio de una invitación que nos hace Fedearroz. Yo creo que ustedes tomaron atenta nota. Es el próximo viernes, es mañana jueves 10 a las 2 de la tarde en Fedearroz. Todos los diputados estamos invitados a esa reunión. De esa manera es también estar muy al tanto de lo que vaya a suceder la próxima semana, teniendo en cuenta que no solamente es el departamento del Huila, sino que han anunciado un paro nacional. Pero vamos a estar muy atentos para estar comunicándoles en los tiempos a todos ustedes. Secretario, por favor, continuemos. Sí, presidente. Punto número 7, lectura, llamado a lista y lectura y verificación de quórum. Acuña, Molina, José Armando. Ausente. Barajas, Hernández, Edwin Arbey. Presente, secretario. Castro Silva, Víctor Eugenia. Presente. Díaz Cuellar, Omar Alexis. Presente. Fierro Mayorga, Franjul. Ausente. Huergo Gómez, Virgilio. Presente. Lara Sánchez, Rodrigo Armando. Presente. Murcia Omenelso Jesús. Presente. Ortigosa, Alfadil. Presente, secretario. Rodríguez, Andrade Néstor Iván. Presente. Trujillo Perdomo, Sergio Andrés. Presente. Trujillo Wilfred. Presente. Señor presidente, le informo la presencia de 10 honorables diputados. Existe quórum deliberatorio y decisorio y se encuentra agotado el orden del día. Muchas gracias, secretario. Siendo las 5:16 de la tarde, en esta sesión permanente que se ha declarado en la Honorable Asamblea Departamental, estando desde las 8 de la mañana, en este ejercicio y desarrollo de la presente sesión, damos por terminada la sesión correspondiente al día de hoy. Agradecemos a todos los diputados, a todas las personas que han participado, a la fuerza pública por el acompañamiento y a todos ustedes que han estado conectados a través de las redes sociales de Facebook de la Asamblea Departamental. Muchas gracias y un feliz resto de día para todos.